Bueno, hermanos, en esta tarde, bienvenidos al Ministerio Palacio del Rey. Espero que sea de bendición. Vamos a ministrar la palabra del Señor en esta serie, la gracia y juicio de Dios en el Antiguo Testamento. Espero que sea de bendición para su vida. Y la Biblia dice en el libro del Génesis, donde nos quedamos en el verso 18, acuérdense que nos quedamos allí: estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos y tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. Es decir, Dios lo que quería es que todos entraran a este barco enorme. La salvación era para todos. La Biblia dice en Mateo capítulo 24, verso 37, el Señor está diciéndoles que los tiempos postreros serían como los tiempos de Noé. Y aquí hemos mirado esta serie que ya van desde Adán, desde que se le da la cuenta de Adán cuando él tiene 130 años, hasta que nace Noé, son 1056 años. Y después, cuando Noé tiene 500 años, Dios le llama a hacer este enorme trabajo, porque Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Es decir, 1056 más los 500 años son 1556 años. Y ahí ahora Noé tiene una tarea enorme. ¿Cuál es la tarea? Porque siempre escuchamos de niños que Noé había construido un arca y que habían entrado los animales y que de esa manera se salvó. Pero la responsabilidad que tenía Noé era de construir un arca enorme, conseguir el material para cortar aquella madera y empezar a fabricar algo que nunca había hecho. Y es la fe enorme que encontramos aquí, y la gracia de Dios a través de Noé, porque Dios le está diciéndole a él este tremendo trabajo de hacerlo y llevarlo a cabo. Y es donde Noé tiene que trabajar enormemente. Se le da una responsabilidad enorme. Uno, trabajar en la construcción del arca. Dos, ministrar al mismo tiempo. ¿Cómo nos damos tiempo nosotros como padres o como predicadores o como ministros de hacer todas esas actividades? De que Dios nos ha dado una responsabilidad tan enorme a nosotros de cuidar de nuestra familia, de cuidar del ministerio, de seguir predicando, de proveer para el hogar. Y es la responsabilidad enorme que Dios le había dado a Noé, de construir el arca, de hacer todo lo posible para mantenerse firme ante tanto pecado y tanta maldad de lo que estaba pasando en la generación de Caín y en la generación de Set. Ahora, acuérdese que es la número 10 él. Y ya para cuando Dios le llama, ya habían pasado 1556 años. De ahí empieza a obedecer a Dios. Dijimos también quienes estaban vivos era Matusalén, que era su abuelo, y también su padre, que era Malek. Entonces, miramos el tremenda situación que estaba viviendo un hombre en medio del pecado, en medio de la maldad, que todos hacían lo que querían, aparte el que era causa de risa y de burla, porque estás haciendo algo que ellos sabíamos que la Biblia dice que nunca había llovido, como lo que nosotros conocemos. Una tormenta enorme, gigantesca, que nunca se ha registrado hasta ese momento. La Biblia dice que pasó eso y que es sin precedencia, porque Dios había molestado con la gente, se habían desviado de las cosas de Dios, no hacían caso, había homicidios, había adulterio, había maldad, y así es que Dios decide hacerlo en ese periodo. Ahora, en ese 1556 años de gracia que Dios había hecho con el hombre, y ahora llama a este hombre y tiene la responsabilidad de cuidar a su familia. Y es donde nosotros nos detenemos y nos equivocamos nosotros como predicadores. A veces andamos buscando allá afuera a quien ayudar y a salvar, mientras nuestra familia es primordial que sean salvos. Así es que Noé halló gracia y Dios le dijo eso, la responsabilidad.
tú vas a entrar, yo voy a hacer un pacto contigo y yo sé, en otras palabras, necesitas que tu familia entre y es por eso la Biblia dice que fuérzalos a entrar y es la palabra de Dios hermosa. A esta palabra es la que la llevo en mi mente, la llevo en mi corazón y la creo a pesar de tantas situaciones, a pesar de tantas luchas, a pesar de las adversidades que estamos viviendo y pasando y pecamos una y otra vez, pero hallamos la gracia de Dios, es la fe que tenemos en Él, de que encuentro en Él salvación, en que encuentro en Él perdón. Y es lo que había hallado Noé, sabiendo que sus generaciones, que lo que sabía, acuérdese que Adán vivió 930 años, es decir, hasta la generación casi número 9. Entonces, ellos sabían la promesa que Dios le había dado a Adán de que alguien le iba a aplastar la cabeza a Satanás, y ellos lo sabían, ellos sabían que alguien iba a venir a perdonar todos sus pecados, que el que venía iba a derrotar al enemigo que había sido causa de que habían perdido aquella comunicación y aquella gran bendición de estar todos los días en comunión con Dios. Así es que ahora Noé está tratando de salvar a la familia por la fe, de decir yo lo voy a hacer, yo le creo a Dios, Él me ha dicho, yo lo voy a hacer. La Biblia dice una y otra vez que Noé hizo todo lo que Jehová le mandó. Imagínense si la responsabilidad de nosotros, que a veces hacemos las cosas a la ligera, a la y se van. Imagínense, entre broma, decir que si Noé hubiera sido mexicano, se hubiera hundido el arca. Se hubieran hundido muertos todos los animales, porque hacemos todo lo que nosotros queremos y no lo hacemos bien. Pero Noé halló esa gracia y lo hizo todo conforme a lo que Jehová le mandó. Todas las instrucciones, todas las medidas, hacer el trabajo enorme de hacer esta tremenda arca para que su familia fuese salva. Dios quería que todos fuesen salvos, que la gente entrara. Ahora, esto fue universal. Muchos dicen que no, esto fue universal. Si no fuese universal, tan sencillo, no lloviera aquí. Si no llovía en todo el mundo, no estuviera lloviendo aquí. Es más, sería tan fácil de mover, así como Dios se llevó a Enoch. Entonces hubiera sacado a Noé de allá, del África, y la hubiera traído a América o a otro continente. Pero como esto fue universal, así es que, escuche bien, si hubiera sido así, si no hubiera sido universal, entonces, ¿para qué hacer una construcción tan enorme? Nomás para que se salvaran, sabiendo Dios que nomás esa familia se iba a salvar. Pero esa es la gracia de Dios. Ahora, quiero que comprendamos algo importante, porque nosotros estamos dejando las cosas a la ligera. Y mira lo que dice la Escritura, lo que pasó aquí. Dice, verso 18, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás tú en el arca, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. El verso 21 es tan importante para nosotros hoy, aprendiendo de la historia. Dice, y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo. Es lo que nosotros, escuche bien, tanto sabíamos que ya estamos al principio de lo que está sucediendo de la pandemia, que esto va para largo. Se están acabando los alimentos y los alimentos están subiendo altísimos, demasiado caros. Y dice, toma contigo de todo alimento que se come. Dios no le proveyó a Noé en el estar en el arca. Dios lo guardó allí. Dios le estaba diciendo aquí, por eso la Biblia vuelve a decir una y otra vez que Noé hizo todo lo que Jehová le mandó. Que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y vuelve a decir, y lo hizo Noé, capítulo 6, verso 22 del libro de Génesis. Y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces Dios le dice, ahora es el momento, ya termina. ¿Cuándo termina? Empieza la construcción cuando Noé tiene 500 años, y cuando ya termina, Noé tiene 600 años, un siglo entero
de estar trabajando, un siglo entero de ser burla de la gente, un siglo entero cuando Dios les había dicho, ya nomás quedan 120 años, escúchenlo. Y se reían y hacían todo lo que querían, es lo mismo que está pasando hoy. Así es que Noé hizo todo conforme a lo que Jehová le había mandado, aún en los alimentos, cuidar su familia, predicar, trabajar. Qué tan cansado era todo esto, pero no se rindió. Él le siguió creyendo a Dios. Él sabía que Jehová iba a mandar un juicio y él sabía que iba a ser protegido si obedecía a Dios conforme a todo lo que Jehová le había dicho. Y así sucedió. Ahora, es algo interesante aquí y debemos aprender esto. Vienen cosas que nunca, escuche bien, pensamos que nos iban a pasar, pero sin embargo estamos aquí. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Prepararnos en todas las áreas. Es como cuando viene un huracán y ya en unos días, el 1 de junio, entra la temporada de huracanes y están diciendo que de los 12 huracanes pronosticados, 3 son de categoría 5, o sea, fuertes. Ahora, todo lo que está sucediendo aquí en los Estados Unidos y en el mundo, pero aquí, donde se disparó esta pandemia y rebasó todas las cifras, y ahora lo que está sucediendo en la nación, con tanta violencia y tanta maldad hoy, y agregarle destrucción a través de los huracanes, esto sería catastrófico. Y Dios le está diciendo a usted, prepárate. Dios nos está diciendo a nosotros, prepárate. Necesito que me busques, pero que también te prepares. No puedes estar, escuche bien, no podemos decirle, ay Señor, quiero que me ayudes y quiero que me dé los alimentos, cuando nosotros tenemos la responsabilidad cuando viene un huracán de conseguir agua, de conseguir todo. En la televisión nos dice de todo lo que tenemos que hacer para cuando venga un huracán, sobre todo de esa magnitud, número 5 o de 3 para arriba. Y Dios le está diciendo a Noé, quiero que te prepares. Y cuando él ya le dice que ahora el otro trabajo que era de juntar los animales y también traerlos al arca, esto es tremendo trabajo. Ahora, otra de las cosas que resalta aquí es, escuche bien, 1, Dios le dijo todo esto a Noé. Si Dios le hubiera dicho que pusiera un motor, créame que no era súper inteligente. Así es que si Dios le hubiera dicho que le pusiera motor al arca, creo que le hubiera hecho. Pero Dios no le dijo que pusiera un motor, ni tampoco que pusiera un timón en el barco. ¿Por qué? Porque Dios lo iba a cuidar, y eso es el trabajo de Dios para nosotros. Simplemente hagamos lo que Dios quiere que hagamos y Dios se va a encargar de las cosas imposibles que nosotros no podemos hacer. Es decir, ahora el arca o el barco está navegando, ¿en dónde? En un juicio, y es lo que nosotros no entendemos. Está navegando en un juicio y se pasó muchas cuarentenas que nosotros ni siquiera podemos aguantarnos. Ya no estamos desesperados. Las naciones están desesperadas porque todo esto se está viniendo abajo. La nación se está viniendo abajo, y esto es interesante lo que dicen las profecías, pero lo que la Escritura sí dice es que Dios lo cuidó. Dios no le dijo, como repito, que pusiera un timón ni un motor en ese barco. Dios lo estaba cuidando. Dios lo estaba guardando. Y dice la Escritura que cuando Noé tenía 600 años, a los 10 días del segundo mes, si así fuera en un calendario gregoriano, para que lo entendieras, si fue en el año 600, digamos, sería para nosotros febrero 10 del año 600. Y navegó. Y Dios lo estaba cuidando allí, mientras la gente gritaba y pedía ayuda. La Escritura dice que toda alma pereció, de tanto todo lo que tenía aliento de vida, humana y de animales. Todo murió. Pero alguien le creyó a Dios.
y estaba bajo la poderosa mano de Dios en un juicio tremendo, un juicio mundial. Y Dios lo estaba cuidando allí. Había obedecido, sí lo había hecho. La alegría o la tristeza también en pensar que muchos de sus amigos, vecinos y familiares, quizás lejanos, habían muerto, pero que su familia estaba allí confiando en Dios. El trabajar que tenía que hacer, por todo, escuche bien, la escritura dice que entró, repito, en el año 600 de la vida de Noé, el segundo mes, a los 10 días, o a los 10 días del segundo mes. Y dice que todos sabemos que llovió 40 días y 40 noches. Pero la escritura dice que Noé salió del arca en el año 601 de la vida de Noé, en el segundo mes, a los 17 días. Es decir, que Noé estuvo en esa arca. Si festejaban los cumpleaños como nosotros lo hacemos, todos festejarían sus cumpleaños allí dentro del arca. Así que Noé, la escritura dice que estuvo 1 año y 10 días entonces. Creo que Dios está hablando en nuestra vida. Debemos prepararnos cada uno de nosotros. Debemos entender que cuando Dios dice su palabra, que hagamos algo y que Dios ha prometido que Él lo va a hacer, Él lo va a cumplir. Dios le dijo en el año 500, yo voy a establecer mi pacto contigo. Y cuando, repito, pasan 100 años, es más, 101 años. En el año 601 de la vida de Noé, en el segundo mes, a los 17 días, se abren las puertas de aquel arca. Y sale Noé y ofrece un sacrificio a Jehová. Y Dios establece ahora el pacto que le había dicho un siglo atrás. Si Dios nos ha dicho algo a nosotros, créame que Él lo va a cumplir. Si Dios ha dicho algo a usted en esta hora, a usted que me está escuchando, Dios nos va a guardar. Nuestra responsabilidad de nosotros es hacer todo lo que Jehová nos mande. Y en el momento tan difícil, Él va a cuidar de nosotros. Yo dependo de Él. ¿Quiere orar conmigo en esta tarde? Ahí donde estás. Ahí donde estás, en tu hogar. O quizás escuches este mensaje en el carro donde estés manejando. Dios quiere hablarte. Dios quiere que confíes en Él. No podemos dejar de mirar a aquel que hizo todo por nosotros. Hasta hoy nos ha cuidado. Hasta hoy nos ha guardado. Y Él lo va a seguir haciendo. ¿Quiere orar conmigo en esta tarde? Oremos a Dios, Padre Celestial. Te damos gracias por tu misericordia. Gracias porque hemos encontrado, Señor, la gracia en ti. Porque creemos en ti. Porque nuestra confianza está en ti. Hoy, Señor, te pido por aquellos, Señor, que necesitan seguir creyéndote a ti en medio de las situaciones, en medio de la prueba, en medio de esta pandemia mundial que ha quitado muchas vidas y hay corazones heridos, entristecidos, y la violencia está creciendo por cualquier cosa, Señor. El hombre se desespera. Pero hoy confiamos en ti. Te creemos a ti que tú nos vas a guardar y que mi responsabilidad es seguir siéndote fiel a ti y hacer todo lo que tú quieres que hagamos. Te pedimos por cada, Señor, hombre, por cada mujer, por cada anciano, por aquellos, Señor, que están en esta hora, Señor, en los hospitales enfermos. Te pido que hagas un milagro en tu misericordia. Te pido desde el más pequeño hasta el más grande. Guarda su entrada, su salida, su acostar, su despertar, en el trabajo, en todo lo que hagan. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Espero nos miramos pronto. Esto es Ministerio Palacio del Rey. Dios les bendiga y hasta pronto.